Ahora sí, muy buenas noches, estimados estudiantes. Doy la bienvenida al doctor Carlos Marcelo Herrera Cardoso. El doctor va a dar continuidad al módulo Procedimientos Tributarios Aduaneros, Régimen de Zonas Francas y Delitos Aduaneros. Doctor, buenas noches, ¿cómo está? Muy buenas noches, Karen, muchísimas gracias por la invitación y bueno, estamos ya prestos para dar el curso. Bueno, doctor, agradecerle mucho y bueno, simplemente para que los alumnos lo conozcan un poco, voy a leer un poquito de su formación académica. El doctor Carlos Herrera Cardoso, que nos acompaña el día de hoy, tiene un doctorado en Derecho Constitucional y Administrativo, tiene una maestría en Derecho Tributario, tiene un diplomado en Derecho Notarial, diplomado en Educación Superior e Investigación, diplomado en Derecho Procesal Civil, diplomado en Gerencia Pública, diplomado en Gerencia en Estrategias Políticas. Bueno, es un currículum de creo que de 20 páginas y no lo he compartido en la plataforma porque la titular del módulo es la doctora Peñalosa, pero es un docente que es reconocido, nosotros ya hemos trabajado con él hace mucho tiempo, un gusto volverlo a ver, doctor, y lo dejo para que continúe con la clase. Gracias a todos, buenas noches. Muchísimas gracias. Vamos a continuar con lo que la doctora Peñalosa había dejado en el módulo. Si ustedes me permiten, voy a compartir pantalla. ¿Están viendo mi diapositiva? Sí, doctor. ¿Me pueden decir? No sé si se está viendo mi diapositiva, naturaleza jurídica. Sí, doctor, se está viendo la diapositiva. Ahorita veo lo que dice naturaleza jurídica del ilícito. Perfecto, muchísimas gracias. Muy bien, a ver, voy a comenzar haciendo una recapitulación de lo que es el derecho sancionador y el derecho punitivo. Para esto vamos a entrar un poco en teoría para después ir aterrizando y viendo ya casos concretos y la normativa en cuanto se refiere al derecho administrativo sancionador aduanero, que es el módulo que nos ha tocado ver. En este caso, bueno, muchísimas gracias. Vamos a comenzar primero diciendo que Eduardo Cordero nos decía que el derecho administrativo tiene una relación con el derecho penal. ¿Por qué quiero comenzar diciendo esto? Quiero que ustedes me entiendan que el derecho punitivo se divide en dos, tiene una rama que se divide en dos, y que es el derecho administrativo sancionador y el derecho penal. Por lo tanto, el derecho punitivo, al ser el origen del derecho administrativo sancionador y del derecho penal, se rigen por los mismos principios y por las mismas bases por su naturaleza jurídica de los institutos jurídicos y por la base de su estructura, inclusive, en la formación de un delito, ¿no? Por eso es que no nos extrañe que cuando hablamos de derecho administrativo sancionador, hablamos de los principios que rigen en materia penal, ¿no? Me han comentado que hay muchos acá que no son abogados, ¿no? Entonces, los que no son abogados, y se utilizaría terminología o algún vocablo que no me entiendan, por favor, siéntanse en la libertad de interrumpirme para que yo aclare con ejemplos y de alguna manera. A veces voy a hacer todos los esfuerzos para que los estudiantes que no son abogados me entiendan. Entonces, por eso decía, el derecho punitivo es la madre del derecho penal y el derecho administrativo sancionador. Entonces, lo que nos dice Eduardo Cordero, que aquí el problema estaba en distinguir la naturaleza jurídica de las sanciones administrativas y las penales, ¿ya? Entonces, eso era un motivo de estudio en el derecho administrativo sancionador, desde el
desde el punto de vista jurídico-constitucional. ¿Cómo se explica la existencia de dos manifestaciones del poder punitivo del Estado? ¿Cómo se diferencia los límites de la función la función legislativa en cuanto a la configuración del derecho administrativo sancionador y lo que es los ilícitos penales? ¿Me entienden? Entonces, durante muchos años y en muchas legislaciones hay una línea muy delgada. Yo les voy a mostrar, conforme vayamos avanzando, que inclusive el derecho administrativo, su mala aplicación o su legislación, porque la aduana, por ejemplo, ya me voy a saltar un poco, la aduana e impuestos nacionales tienen una delegación de parte del Estado para establecer las sanciones, lo que son los incumplimientos a deberes formales. Y al delegarle esta facultad, la aduana se convierte en legislador, ¿me entienden? Impuestos nacionales se convierte en legislador. Entonces, nosotros, los contribuyentes, la ciudadanía en su totalidad, tenemos que saber cuáles son los límites de ese derecho sancionador, porque tampoco es irrestricto, tampoco es ilimitado ese poder, esa potestad, ¿me entienden? Y es lo que quiero que me entiendan, ¿ya? Entonces, ya la doctora Lucía Alarcón Sotomayor, ella nos hablaba en su libro Los confines de las sanciones, en busca de la frontera entre el derecho penal y el derecho administrativo sancionador, decía, son dos sistemas punitivos integrados por normas y sanciones diferentes. Son dos mundos, nos decía, ¿verdad? El derecho administrativo sancionador, ¿quién lo legisla? ¿Quién lo sanciona? El Poder Ejecutivo, a través de sus regulaciones. El Poder Ejecutivo se entiende todas las instituciones que forman parte del Poder Ejecutivo, en este caso, la Aduana Nacional, Impuestos Nacionales. Y tenemos la otra esfera, que es el derecho penal, que lo sanciona el Poder Legislativo, dicen, ¿no ve? Ahora, quiero que veamos, para ir entrando en materia, cuáles son los principios sancionadores, ¿no? Del derecho administrativo. García Enterría y Martínez Carante nos decía que hay principios en materia administrativa que rigen, ¿verdad?, el derecho administrativo sancionador. ¿Cuáles son? Por ejemplo, el principio de legalidad, que es uno de los principios más importantes que existe en la materia. ¿Por qué? Porque nos dice que nulla pena sine lege, nulla pena sine judicium, decían. ¿Se dan cuenta? En materia penal, los que son abogados dicen, nulla pena, no hay pena si no hay ley. Entiéndanme, miren qué importante lo que acabo de mencionar. No puede haber sanción sin ley, nos dice. A mí no me pueden acusar, digamos, de un delito, digamos, crimen cibernético, si no hay crimen cibernético, si no está sancionado. ¿Me entienden? En materia penal, la conducta se tiene que subsumir al tipo. ¿Qué significa eso? Quiero explicarles a todos. El tipo es la norma, dirá, el que matare a una persona será sancionado con 30 años de privación de libertad. Ese es el tipo penal. La conducta. Juan Pérez mata y su conducta se subsume en el tipo penal. ¿Me entienden? Y le corresponde la sanción de los 30 años. ¿Me entienden? ¿Verdad? Ahora, por ejemplo, si habría un delito, o sea, si la conducta, digamos, si la conducta no está sancionada dentro del tipo penal, entonces no hay sanción. Ese es el principio de legalidad. No puede haber pena sin ley. ¿Qué es lo que decían ustedes? Yo les quiero explicar un poco a todos, un poco de historia, tal vez contarles, qué pasaba dónde nace el principio de legalidad. El principio de legalidad, ustedes, los que son abogados conocen, los que no, les voy a contar que en el año 1215 había el rey Juan Sin Tierra. Juan Sin Tierra en Inglaterra, un rey muy déspota, ponía sanciones, aprehensiones a cualquiera de sus ciudadanos, ponía tributos de forma retroactiva, cobraba tributos sin que esté una norma, una ley sancionada.
Entonces, como era de esperarse, los nobles ingleses se rebelan contra Juan Sin Tierra. Se rebelan, una rebelión de los nobles, y lo acorralan. En el río Tennessee, en el año 1215, él firma lo que se llama la Carta Magna. De ahí, para muchos, sepan que de ahí viene el vocablo Carta Magna. Por eso es que aquí los abogados, algunos utilizan nuestra Carta Magna. Nosotros en Bolivia no tenemos Carta Magna, porque nadie nos ha firmado una carta, ¿me entienden? Esta carta era magna porque la firmaba el rey, y era una carta que les dirigía a sus nobles, y les decía, ¿sabe? Y les da ciertas promesas de cómo iba a ser. Les dice, ya no se va a instaurar tributos si no es con una ley previa. El nulo tributum sin ley también aplica en el principio de legalidad. Es decir, no hay tributo si no hay una ley. Cuando vemos el principio de legalidad de materia tributaria, ¿qué dice? No hay tributo sin ley. Mentira, nadie te puede venir y cobrar, decir, ¿sabes qué? Vas a pagar un tributo, no sé, digamos que no hay un tributo a la riqueza, un tributo, bueno, ahora ya hay el tributo a la riqueza. ¿No ve? Pero y ustedes saben, en materia tributaria lo mismo. La conducta tiene que dar nacimiento al hecho generador. ¿Me entienden? En materia administrativa pasa lo mismo. Yo tengo que realizar una conducta, y mi conducta tiene que subsumirse en ese tipo administrativo. Y ahí me va a corresponder la sanción. También nos habla García Enterría del principio de lo injusto típico, ¿no? O sea, tiene que haber una conducta injusta, una norma que lo exija, ¿me entienden? Y tiene que haber una conducta que sea reprochable de mi parte, ¿me entienden? Tampoco el fisco, dense cuenta, puede poner sanción por sanción. O sea, una sanción porque, no sé, de aspectos que no necesite. Cada sanción, me explico mejor, cada sanción tiene que obedecer a resguardar un bien jurídico protegido. En materia penal, los que son abogados saben que además cada tipo penal tiene un bien jurídico protegido, tiene un sujeto activo, un sujeto pasivo. El sujeto activo, digamos, no matarás. El sujeto activo, ¿quién es? El que mata. El sujeto pasivo es, obviamente, la víctima. ¿Cuál es el bien jurídico protegido en ese delito? La vida, por supuesto, que nadie mate a otra persona. Ese bien, cada delito, ya sea un delito de extorsión, cohecho pasivo, falsificación de documento aduanero, cohecho activo aduanero, asociación delictuosa aduanera, consorcio aduanero, todos los delitos protegen algo. ¿Me entienden? Van a proteger algo. Por eso es que no puede haber una sanción, digamos, a que digan, la declaración está doblada, está sucia. ¿Me entienden? No está protegiendo algo. Cuando, digamos, se sanciona por el mal llenado de una declaración de importación o exportación, ¿qué es lo que está protegiendo, digamos? Es que los datos sean fidedignos. Está protegiendo, perdón, ¿alguien está pidiendo la palabra? Ya. A ver, les decía, entonces, en todos los casos, señores, lo que busca el tipo administrativo o penal, busca, por supuesto, la protección de un bien jurídico. ¿Me entienden? Que la declaración de importación o exportación esté sin errores, por ejemplo. Porque se trabaja con eso. Corregir esa declaración es trabajo también para la administración. Entonces buscamos en impuestos también llenar un formulario con errores, también conlleva sanciones. El libro de compras, el libro de ventas, lleva sanciones. ¿Por qué? Porque estoy protegiendo de que me envíen los libros sin errores, o sin los menos errores posibles. ¿Me entienden? Dice, nula pena sin culpa. Tampoco puede haber pena si no tengo la culpa. ¿Me entienden? Entonces tiene que haber una acción, y en materia administrativa y en materia penal puede ser por acción u omisión. ¿Ya? La prescripción también es un principio que rige en materia administrativa, y todas las sanciones administrativas, por supuesto, que prescriben. ¿Ya? Dice que la prueba
tiene que ir a desvirtuar, la prueba siempre tiene que desvirtuar la conducta, y siempre se va a presumir la inocencia. ¿Me entiendes? Siempre se presume la inocencia, ¿ya? Esos son principios que rigen en materia penal, que son aplicables en materia administrativa. Entonces, bueno, así, cuando yo les hablaba de 1215, de la Carta Magna, Juan Sin Tierra le escribe la carta y le dice: prometo que no va a haber tributo si no hay ley previa. ¿Quién va a sancionar la ley? La Cámara de Lores. Prometo que a nadie se le va a encarcelar así porque a mí me da la gana, si no es con una ley previa. Prometo que voy a nombrar jueces. Ahí viene ahí nace lo que es el juez natural, y los jueces imparciales. Imagínense, ahí comienza a surgir la idea inclusive de la división de poderes, de los pesos y contrapesos. ¿Se dan cuenta? Que después, por supuesto, ha sido profundizado y ya mejor estructurado, primero con la Revolución Norteamericana en el año 1776, donde obviamente ellos también en Norteamérica decían, esa carta era del rey a los lores, no nos aplica a los colonos norteamericanos. Entonces ellos comenzaban también a reprochar ciertos aspectos, que también les parecía injusto, para que no aplicaba para las colonias. ¿Entiendes? Da nacimiento al constitucionalismo norteamericano. Interesante para estudiarlo y conocerlo, porque la Carta Magna es fundamental en el estudio del derecho constitucional, del derecho administrativo sancionador y derecho penal. Lo que es el principio de legalidad, lo que implica el principio de legalidad. El principio de legalidad tiene lleva consigo una connotación de aspectos que en derecho luego se van profundizando. Y por supuesto que después, cuando llega la Revolución Francesa, en el año 1789, se profundiza aún más, ¿me entienden? Con la división de los poderes, se lo perfecciona, digamos, con la división de los poderes, los pesos y contrapesos, la independencia del Poder Judicial. Miren, la independencia del Poder Judicial, la independencia del poder, de un poder legislativo que controla a un poder ejecutivo, ¿me entienden? O sea, tiene ciertas connotaciones que en derecho se van aplicando, ¿se dan cuenta? Ahora, ustedes me dirán, en derecho administrativo, quien sanciona, quien legisla es el Ejecutivo. Sí, evidentemente, es el Ejecutivo quien sanciona, señores. En el proceso penal es el legislativo. Por eso es que en el Poder Ejecutivo existen formas y medios, inclusive para impugnar la norma. El Código Tributario, según el artículo 64, les faculta a las administraciones tributarias a emitir normas reglamentarias, ¿verdad? Y conforme a eso, también se faculta, señores, con el artículo 130, a que los contribuyentes podamos impugnar inclusive esa norma. Podamos impugnar esa norma porque la podemos considerar que es contraria a los principios y contraria al Código Tributario. ¿Entienden? Entonces, si ustedes se dan cuenta, estamos hablando de que los ciudadanos y los contribuyentes, nosotros tenemos en nuestro poder un arma que es muy importante, que nosotros tenemos que hacer el primer control de legalidad. Si la aduana nacional saca una norma que fuera contraria a los principios, o que no tiene razón de ser, porque tiene que emanar, tiene que tener un bien jurídico protegido, tiene que ser proporcional, tiene que prever la presunción de inocencia, tiene que cumplir todos los parámetros que cumple una norma penal. Y si no, la podemos impugnar en la vía administrativa. En el tema aduanero se puede impugnar con la Ley General de Aduanas ante directorio, se puede impugnar con el Código Tributario ante con la Ley 2492, se puede impugnar ante el Ministro de Economía, y finalmente, inclusive hay recursos de inconstitucionalidad abstracto y concreto, si se viola alguno de los principios. Por eso yo partía diciendo que el derecho administrativo tiene que cumplir lo mismo que un proceso penal. Y si no cumple con los mismos parámetros y principios que nos dice el Código, nos da para las normas penales,
Entonces tenemos las vías para impugnarlo. No es que las normas que saca la aduana o que saca impuestos nacionales son normas omnipotentes y que son sagradas y que no se puede impugnar. Hay hechos de muchas normas que han sido impugnadas y las han perdido los fiscos. Tal es el caso, por ejemplo, a ver, yo les doy un ejemplo, del caso de la retroactividad, que se sacó una norma con impuestos nacionales cuando se trataba de los estados financieros, y que aquí hay contadores me deben conocer. Cuando la norma sale, creo que era enero 2017, sale la norma, el enero 2017, pero la norma decía que se tenía que aplicar para hacer los estados financieros de la gestión 2016. Entonces la norma se retroactiva, porque está queriendo regular hechos pasados. El Colegio de Contadores de La Paz impugna esta norma y la gana. Porque dice, si está sacando el 2017, va a ser para el ejercicio fiscal del 2017. No puede ser para el ejercicio fiscal 2016. Impuestos decía, no, pero es que todavía no han presentado, era enero creo, todavía no han presentado el ejercicio, los estados financieros de la gestión 2016, entonces cumplan. ¿Me entienden? Eso es un ejemplo de la retroactividad a la norma. Impuestos nacionales tenía, por ejemplo, por darles un ejemplo, normas que eran genéricas, yo les digo, normas que eran genéricas en el sentido de que decía que se sancionaba cualquier incumplimiento del fisco. Y la aduana también tiene, vamos a ver más adelante su procedimiento específico, dice, una sanción por incumplimiento a cualquier instrucción del Departamento de Fiscalización. Eso, señores, es ilegal. Cada sanción tiene que obedecer, inclusive, tiene que cumplir ciertos principios, como quiero que veamos. ¿Y saben qué se les ha ocurrido con eso a Impuestos Nacionales y la aduana? Hacen pues unos famosos cuadros, ¿no? Unos famosos cuadros y le dicen, llénamelo, vos llénamelo, el Excel, hacémelo mi trabajo como fiscalizador. Me lo llenas, me lo cargas fecha, hora, me lo haces cronológicamente y me responde ciertas preguntas en un Excel. Y si no cumples, te sanciono. Yo, digamos, a impuestos, en una fiscalización, le tengo que presentar la documentación, igual que la aduana. Me pedirá libros mayores, diarios mayores, me pedirá declaraciones juradas, facturas, libro de compras, ventas. Yo tengo que cumplir con eso. Y no me puede decir, ¿sabes qué? Aparte tengo mucho trabajo, hacémelo, este cuadrito. Alguna vez como abogado, ¿y por qué tenemos que hacer el cuadro? Es que estoy con mucho trabajo y este cuadrito me va a ayudar a hacer mi trabajo mucho más rapidito y rapidito lo vamos a despachar. Eso no tiene un bien jurídico protegido. El bien jurídico protegido no es hacer que tenga menos trabajo el funcionario aduanero o de impuestos. ¿Me entienden? Por eso les digo, hay que conozcamos las sanciones, conozcamos sus límites. ¿Me entienden? Porque cuando ponen una sanción, de que sanciona cualquier tipo de incumplimiento, señores, ¿hay alguna norma penal que diga y que cualquier forma desobedezcan al fiscal, habrá pena privativa de libertad? No. Tiene que haber una conducta específica, matar, violar, ya sea seducir menores, ya sea robar, hurtar, tiene que haber una conducta. Había antes un delito que se llamaba, que era el desacato, que era que a quien que incumplía alguna instrucción de una autoridad, decía, desacato. Uy, no, ese delito, presidente, vicepresidente, senador, era un delito, era una carta blanca para demandar a cualquiera. No, este no está cumpliendo, yo soy una autoridad, lo demandaba. El Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional ese delito de desacato. ¿Me entienden? Y la aduana impuestos no puede entrar en ese tipo de delitos. A ver, ya volvamos al principio, hablamos, la ley de procedimiento administrativo rige el derecho sancionador administrativo en nuestra materia, ¿ya? Por si acaso, por eso lo estoy tocando, la 2341. ¿Y qué habla? Habla del principio fundamental, que es que en el desempeño de la función pública, los servidores públicos deben servir los intereses de la colectividad. ¿Me entienden? Habla del principio de autotutela, que la administración pública dicta sus propios actos, el principio de sometimiento a la ley. La administración pública tiene que estar sometida sometida a la ley. Todas sus actuaciones tienen que estar sometidas a la ley. El principio de verdad material,
que la administración pública investigará, dice la verdad material sobre la formal. Pero ¿qué sucede muchas veces, no? ¿Qué implicaba la formalidad? La formalidad, señores, explicaba, en materia civil y en materia penal. Si en materia civil yo no proponía mi prueba con la demanda o con la respuesta, y no lo ponía con las formalidades de ley, con un memorial, ¿no? Señor juez, adjunto prueba, y con las formalidades de ley. ¿Qué es las formalidades de ley? El juez la conoce, prueba tasada, en traslado, conocimiento de parte contraria, se notificaba, esas son las formalidades. Se proponía en una audiencia, esas son las formalidades, señores. En materia administrativa, se prescindía de la formalidad. De que sea memorial con un abogado, que ese abogado esté inscrito en el colegio de abogados, que tenga pase profesional. En materia administrativa, rige la verdad material. Pero yo les digo una cuestión, en los procesos de fiscalización, procesos sancionadores que muchas veces hemos visto, está presente, dice, no adjunta fotocopia legalizada y no te hacen valer. Cuando ellos tienen que investigar la verdad material. ¿Me entienden? Porque si no es una verdad formal, como en un proceso, es más formal que en un proceso civil o en un proceso penal. En un proceso penal, si yo no propongo la prueba, o me la tachan la prueba, ya no puedo presentar esa prueba nunca más, inclusive si esa prueba no ha cumplido con la legalidad. ¿Qué implica la prueba en materia penal, la legalidad? ¿Quién la tiene que obtener? El fiscal. Por ejemplo, en materia penal, digamos, una escritura pública, el fiscal tiene que oficiar al notario y tiene que decir, remita esa escritura pública. Ah, pero si yo voy y le pido al notario, pago y traigo la escritura, no vale porque no he cumplido con la legalidad. ¿Me entienden? Eso es la formalidad sobre la verdad material. ¿Me entienden? ¿Y qué rige en materia administrativa? La verdad material, señores. Por eso es cuando Impuestos Nacionales, me acuerdo un caso jocoso, el contribuyente presenta la documentación y estaba fuera de plazo. Ah, pero como el contribuyente no había pedido en su memorial con juramento de reciente obtención, entonces le rechaza. El contribuyente no tiene por qué citar la normativa correspondiente o referente inclusive al proceso, a la informalidad. Y ahí viene el principio de informalidad que rige en materia administrativa, de que el contribuyente puede prescindir de los procedimientos, puede prescindir de un abogado, puede prescindir una simple nota, no tiene que ser dirigida al autor. Por ahí yo no sé qué se llama gerente de Graco La Paz, no sé, doctor, no sé tanto, le pongo otro nombre. ¿Qué es lo que pasa en las administraciones públicas? Te equivocaste el nombre o el cargo y no te quieren recepcionar la carta. Cuando es una carta que estás descargando, estás presentando prueba, ¿me entienden? Ah, no, la fecha es del día viernes, actualícela, hoy día es lunes. ¿Me entienden? El principio de informalidad implica, ¿qué le puedo decir? No sé, director de Graco La Paz. Ah, no, pues no es director, gerentes. Y como es gerente, no te acepto la nota. Descarga, corregila, ¿me entienden? Tienes que foliar, ¿no ve? Yo les digo, esos aspectos vulneran la verdad material. Vulneran la informalidad. El principio de informalidad dice que yo me puedo equivocar inclusive, ¿me entienden? Me puedo equivocar, puedo no citar la norma. No tengo que decir en un proceso de fiscalización, de conformidad al artículo 98 del Código Tributario, adjunto prueba el proceso de fiscalización. No, puedo decir yo directamente adjunto prueba. Inclusive si yo planteo un recurso de alzada ante una gerencia, la regional de la aduana La Paz, Interior o una gerencia de impuestos, ellos tienen la obligación de redireccionar ante la autoridad de impugnación tributaria de La Paz. Tienen la obligación. Ese es el principio de informalidad. Pueden redireccionar. Yo puedo ponerle a mi memorial recurso de impugnación cuando tenía que poner jerárquico o ponerle de alzada, y ¿saben qué? Tienen que subsanar, omitir ese error. Yo en mi recurso yo puedo contar mi historia sin ser abogado y no tienen por qué decirme, no está poniendo la norma.
no está correcto pues, el petitum, ¿me entienden? Eso implica el principio de informalismo, la buena fe, y el principio de legalidad que se vuelve a repetir también en materia administrativa, que debe cumplirse la ley, ¿me entienden? Y bueno, y dice que todos los actos que emite la administración se presumen válidos. El principio de jerarquía normativa, que alguna vez ya vamos a ver, y esperemos que tengamos espacio, les voy a mostrar casos donde muchas veces pareciera que los funcionarios cumplen con preferencia su reglamento interno a lo que dice la ley y lo que dice la Constitución. ¿Me entienden? El control judicial, bueno, obviamente que todo proceso sancionador debe terminar en un proceso judicial, que es el control judicial a través de los recursos correspondientes. El principio de eficacia, que todo procedimiento debe cumplir su finalidad lo más pronto posible, evitando dilaciones. El principio de economía, simplicidad y celeridad, como dice su nombre, busca que sea rápido, expedito el proceso, ¿ya? Muy bien, ahora vamos a ver específicamente los principios sancionadores en materia administrativa. En materia administrativa, la ley 2492, el artículo 71, nos dice que los principios son de legalidad, se dan cuenta, vuelvo a repetir, de tipicidad, es que la norma, el tipo sancionador administrativo tiene que ser clarito. No puede ser el que incumpla de cualquier forma cualquier orden de la administración. No, eso no está claro. ¿Que incumpla de qué? O sea, la instrucción del gerente, la instrucción del director jurídico, la dirección del jefe de unidad. Tiene que ser claro, ¿qué incumplimiento? ¿Qué instrucción? ¿Me entienden? Tiene que ser claro el procedimiento sancionador. El tipo, ¿me entiendes? Es la tipicidad, señores. Esa es la tipicidad. Primero, cuando nos habla del principio de legalidad, es que todas las sanciones tienen que estar en una norma, de forma previa, ¿ya? Primero. Segundo, tipicidad, que ese tipo sea clarito, claro, la conducta tiene clarita. Llenar con errores el formulario tal. No enviar el formulario, no presentar la documentación soporte, ¿entienden? O sea, tiene que ser claro. La presunción de inocencia, se tiene que presumir la inocencia de los contribuyentes, los administrados. La sanción tiene que ser proporcional, no puede ser una sanción desmedida, ¿me entienden? No puede ser una sanción desmedida, ¿se dan cuenta? Y que debe establecerse un procedimiento punitivo, un procedimiento claro. ¿Cómo va a ser el procedimiento punitivo? Y obviamente la irretroactividad que está prohibida en materia sancionadora, ¿ya? Ya, entonces, el principio de legalidad, se dan cuenta, inclusive está en materia, ustedes van a repetir, el principio de legalidad está en materia tributaria, administrativa, aduanera, están en todas las normas el principio de legalidad, de alguna manera inmerso. A ver, la ley, el código penal, la ley 1970, en su artículo 2 dice: nadie será juzgado por comisiones o tribunales especiales ni sometido a órganos jurisdiccionales a los que los constituidos conforme a la Constitución y la ley. Ya, el principio de tipicidad es algo que nos interesa saber. Dice, son infracciones administrativas las acciones u omisiones expresamente definidas en las leyes y disposiciones reglamentarias. Solo podrán imponer aquellas sanciones administrativas expresamente establecidas, ¿se dan cuenta? O sea, toda sanción tiene que estar de forma clara. Ese es el primer control que nosotros hacemos. Después también nos habla de la presunción de inocencia, que se había mencionado, la proporcionalidad de la sanción y el procedimiento punitivo, ¿ya? Vamos a ver en materia ahora los ilícitos tributarios del Código. ¿Hasta acá alguna pregunta? Ya, si no habría ninguna pregunta, vamos a ver los ilícitos tributarios en el Código Tributario vigente. Ya, primero, vamos a ver el artículo 148 del Código Tributario, que nos dice que constituyen ilícitos tributarios las acciones u omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, tipificadas y sancionadas en el presente Código, dice, y demás disposiciones normativas tributarias. Los ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y delitos. Ya, entonces partamos. Hay dos tipos que define el Código Tributario como ilícito, ¿no? Es las contravenciones, que son de carácter administrativo, y los penales, que se considera los delitos penales, que son materia penal, ¿ya?
Vamos a ver, dice la normativa aplicable, el 149 nos dice que para establecer y sancionar contravenciones tributarias se va a aplicar el presente código, dice, y las disposiciones normativas tributarias y subsidiariamente la ley de procedimiento administrativo. Yo les he leído la ley de procedimiento administrativo, los principios, el artículo 4 y a partir del artículo 71, los principios que rigen el procedimiento sancionador específicamente. Entonces, como pueden ver, son aplicables a materia tributaria. Ahora, entonces, ¿qué significa? Que en contravenciones administrativas se va a aplicar el código tributario y las normas específicas que dicten las respectivas administraciones tributarias. Ahora, cuando se trata de delitos tributarios, su investigación y juzgamiento se va a realizar conforme al Código de Procedimiento Penal y al Código Penal en general, ¿ya? La retroactividad, el artículo 150. La retroactividad dice, primero, la retroactividad, señores, en materia tributaria aduanera, solamente puede ser aplicable en materia de ilícitos tributarios. No es aplicable para el tributo omitido, por si acaso. No es aplicable para otra cosa que no sea un procedimiento punitivo sancionador, ¿ya? Entonces, la retroactividad se puede aplicar, dice, para suprimir ilícitos. Nada, se puede aplicar para cuando hay sanciones más benignas o beneficien al sujeto pasivo. Para eso se aplica la retroactividad. No es para aplicar, digamos, supongamos que sale el IVA con una alícuota del 10%. ¿Habría retroactividad? No. Ustedes podrían decir, no, pero es que es beneficia al sujeto pasivo. Exacto. Pero no es en materia de ilícitos. En materia, la retroactividad solamente aplica para ilícitos, señores. No aplica para nada más. Entonces, si saldría una norma que establece que la alícuota del IVA va a ser 10%, no se podría aplicar retroactivamente. ¿Por qué? Porque no es un ilícito. En cambio, si sale una norma que dice que la sanción antes era 500 UFBs y ahora es 400, es más benigno, se aplica retroactivamente la nueva norma. Porque es una sanción administrativa. La responsabilidad por ilícitos tributarios. Dice, son responsables directos del ilícito tributario las personas naturales o jurídicas que cometan contravenciones o delitos previstos en este código, disposiciones legales tributarias especiales o disposiciones reglamentarias. Dice, de la Comisión de Contravenciones Tributarias surge la responsabilidad por el pago de la deuda tributaria y o por las sanciones que correspondan, las que serán establecidas conforme a los procedimientos de este código. ¿Ya? Dice, de la comisión de un delito tributario que tiene carácter personal surgen dos responsabilidades, la penal y la penal tributaria y la civil. ¿Ya qué significa? Significa que las personas naturales con nuestra acción podemos ser pasibles a contravenciones y a delitos. ¿Ya? Las personas jurídicas también son pasibles a lo mismo. Van a cometer el delito, van a ser pasibles a las sanciones administrativas y también van a ser pasibles a la comisión de un delito penal. No se olviden que el artículo 13 del Código Penal establece que las personas jurídicas también tienen responsabilidad penal a través de sus representantes legales. ¿Ya? El artículo 14 nos dice eso. Ahora, quiero que consideren algo que justamente estaba viendo el día de hoy. Permítame un segundito. Perdón. A ver, lo que quería que consideren, compañeros, es una actualización de la ley. Ha salido, ustedes saben, permítanme un segundito. Ya voy a poner a ver una presentación a lo que debemos considerar
a este punto. Ya, salió la ley 1390, es la ley de 27 de agosto de 2021, que la promulgó el presidente Luis Arce, es la ley de fortalecimiento para la lucha contra la corrupción, y tiene por objeto hacer modificaciones al Código Penal, a la Marcelo Quiroga Santa Cruz y al Código de Procedimiento Penal. Es algo que deben considerar. Yo quisiera que acá, por ejemplo, se han modificado las inhabilitaciones, pero no es nuestro punto. Ahorita lo que quiero que veamos acá es que se ha creado, vamos a ver estos demás delitos más adelante, pero ahora específicamente quiero que veamos el artículo 5, ha hecho la incorporación al Código Penal, ha hecho una modificación con el artículo 5 bis, que dice atribución de responsabilidad penal de personas jurídicas. Y dice, las personas jurídicas privadas y aquellas que constituyen empresas mixtas, independientemente de su organización o formas jurídicas, son responsables penalmente por la comisión de delitos de corrupción y vinculados, cuando los hechos punibles hayan sido cometidos en beneficio o interés de aquellas. La persona jurídica, al margen de su finalidad y objeto legalmente declarados, se dedique a la comisión de delitos penales de corrupción y vinculados. 3. Persona jurídica que haya sido utilizada como instrumento para la realización de delitos penales de corrupción o vinculados. La responsabilidad de la persona jurídica procederá siempre que los delitos penales de corrupción vinculados hayan sido cometidos por algunos sujetos enumerados a continuación. 1, dice, sus órganos o representantes individuales o colectivos autorizados para tomar decisiones en nombre de la persona jurídica o que ostenten facultades de dirección, organización, administración, gestión y control dentro de la misma. Una persona natural que carezca de atribuciones para obrar en representación de la persona jurídica y su actuación haya sido ratificada por los órganos o representantes, aunque sea de manera tácita. Y 3, una persona natural que actúe bajo la dirección o supervisión de alguno de los sujetos mencionados en numeral 1 del presente párrafo. Ya, a ver, pero ¿qué es lo que quiero que quede claro? Entonces, en materia aduanera, se actúa generalmente a través de agencias despachantes de aduana, que en su generalidad son, he conocido una o dos SAs y una gran mayoría de SRLs o responsabilidad limitada, ¿verdad? ¿Qué es lo que significa? Significa, señores, que con esto se está modificando la responsabilidad, no solamente del representante, que es el agente despachante de aduana, sino se está modificando de los socios, la responsabilidad de los socios de la sociedad. ¿Sí es por qué? Porque en los delitos de cohecho activo, de cohecho pasivo, aduanero, estoy hablando obviamente de asociación aduanera delictuosa, son delitos de corrupción, por si acaso, y vinculados, ¿me entienden? Entonces, ¿va a afectar las agencias despachantes de aduana? Sí, por supuesto, esta ley afecta. No solamente a las agencias, les digo. O sea, ahorita como estamos viendo el tema aduanero, ¿no? Porque también podría afectar a cualquier SRL un acto de corrupción con impuestos nacionales, ¿no? Pero o cualquier tipo de cosa, pero ya viendo el tema aduanero, sí afecta. Si habría un caso no sé, de asociación delictuosa, aduanera, o cohecho pasivo o activo, y se encuentra, se procesa, no solamente ya va a ser al funcionario aduanero, ¿no? Con esto también entran los representantes y los socios, señores, de la agencia. El 23 bis dice responsabilidad penal autónoma de la persona jurídica. Eso es algo que no había antes. Dice, la responsabilidad penal de la persona jurídica en delitos de corrupción y vinculados es independiente de la responsabilidad penal de la persona natural y subsiste aun cuando no sea posible el procesamiento o no resulte condenado el interviniente, sea este el órgano, representante o persona natural. La responsabilidad penal de la persona natural se haya extinguido conforme a las reglas de la extinción de la acción penal, no sea posible establecer la participación de los responsables individuales. 4, la persona jurídica haya sido objeto de transformación, fusión, absorción o escisión, en cuyo caso la responsabilidad trasladará a las entidades a las que se transforme, quede fusionada o absorbida o resulte de la escisión, salvando derechos
de terceros de buena fe. En tal caso, la juez o juez del tribunal moderará la sanción a la entidad en función de la proporción que originalmente responsable guarde con ello. 5. Se produzca la disolución aparente de la persona jurídica. Se entiende por disolución aparente cuando la persona jurídica continúe con su actividad económica y se mantenga la identidad sustancial de clientes, proveedores y empleados. ¿Me entienden? Después habla el artículo 23 ter habla de los ilícitos penales atribuibles a las personas jurídicas. ¿Me entienden? ¿Qué hechos penales son atribuibles a las personas jurídicas? Son atribuibles la legitimación de ganancias ilícitas, enriquecimiento, contratos lesivos, incumplimiento de contrato y sociedades y asociaciones ficticias o simuladas, ¿ya? Sanciones, obviamente, ¿ya? Entonces, lo que quería que veamos es que esta ley, sí afecta a al tema del rubro en el que estamos en este momento viendo, que es el derecho aduanero. Ya, a ver, causal de exclusión de la responsabilidad. No, primero nos dice, hablamos del 152 y nos dice que la responsabilidad solidaria por daño económico nos dice que es solidaria. Y nos dice que todo ilícito, ya sea contravención o materia penal, emerge un daño económico en perjuicio del Estado. Y dice que los servidores públicos y quienes hubieran participado en el mismo, dice, a los que se beneficie con su resultado, serán responsables solidarios e indivisibles para resarcir al Estado el daño ocasionado a los efectos de este código. Los tributos omitidos y las sanciones emergentes del ilícito constituyen parte principal del daño económico al Estado. ¿Entienden? En el daño económico del Estado, ustedes saben, si de alguna manera los servidores públicos de la aduana manipulasen el sistema, harían algo para favorecer ya sea a un contribuyente, podría resultar un daño económico que acá, como les acabo de leer, va a haber responsabilidad penal, civil y administrativa de los funcionarios de la aduana y también, en este caso, digamos, de la agencia aduanera o inclusive del importador que estuviera beneficiado con algún acto irregular. Y además, si leemos concordante con el artículo 33 de la Constitución Política del Estado que dice, no prescribirán los daños económicos causados al Estado. Que mucho tiempo se ha pensado que ese 324 era referente al tributo omitido. Impuestos nacionales y la aduana como bandera llevaban el artículo 324 ante todos los procesos, hasta que el Tribunal Constitucional interpretó que el artículo 324 no es referido a materia tributaria. ¿Entienden? Está concordante, dicen, con el artículo 112 de la Constitución Política del Estado, y se refiere a daños económicos causados por servidores públicos. Entonces, además, eso es imprescriptible, señores. No va a prescribir porque es un delito de corrupción. ¿Me entienden? Así viene la solidaridad, ¿ya? ¿Se dan cuenta? Pero el Código Penal, antes estaban los servidores públicos, y como que el de afuera se salvaba, ¿no? El servidor público la tenía complicada, pero en cambio ahora lo que se ha hecho es incluir no solamente servidores públicos, sino también a las personas naturales y jurídicas que se beneficien con el ilícito. También una cuestión, para el servidor público no prescribe, es imprescriptible. Para la persona jurídica y natural sí prescribiría, es según lo que yo analizo, porque el artículo 324 entiende, la interpretación dice que es para los servidores públicos. Pero bueno, también sujeto a debate, ¿no? ¿Cuáles son las causales de la exclusión de la responsabilidad en materia administrativa y penal? Ojo, para ambas. Primero, la fuerza mayor. Yo tendría que demostrar, y justamente si ustedes se fijan en las resoluciones normativas de directorio, leía de la Aduana Nacional, dice, va a ser una causal de exhibición de la sanción, la fuerza mayor. Y el artículo 153, señores, habla de la fuerza mayor, ¿entienden? A ver, yo, en la clasificación, dice en la resolución de clasificación de contravenciones aduaneras y graduación de sanciones,
dice que forma parte indivisible de la presente resolución. El resuelve segundo dice, dentro de los procesos sancionatorios se debe considerar como eximientes de responsabilidad los casos fortuitos y de fuerza mayor debidamente demostrados. Entonces, ¿qué estamos? El código penal, mejor dicho, el código tributario, nos dice en el artículo 152 que son causales de exclusión de la responsabilidad de la fuerza mayor, por si acaso. Entonces, si yo demuestro en un proceso sancionador que yo he incumplido por fuerza mayor, no tendrían que sancionarme. Y aquí viene pero una cuestión, el tema de la pandemia. ¿Me entienden? El tema de la pandemia, salieron resoluciones donde decía que no se iba a sancionar. Y les muestro que la anterior semana conocía de un cliente donde le han sancionado. Y si algunos de ustedes son agentes, despachantes de aduana o están vinculados, sepan que las agencias les están notificando con contravenciones que han ocurrido en la cuarentena rígida. Entonces, ¿en qué quedan los decretos supremos? ¿No? Entonces parece que, o sea, es que nos lleva en una confusión, en una gran confusión. Yo primero escucho, les digo, o sea, nos afecta, porque escuchamos primero de que, bueno, que es un gobierno, que era un gobierno de facto, que era un gobierno golpista, que era un gobierno ilegal, lo que quieran, ¿no? Cuando en su momento todo parecía que era legal. Sacan decretos supremos, en este caso, diciendo que no va a haber responsabilidad, y de repente, cuando viene ese discurso de que era ilegal, de facto, golpista, todo eso, de repente aparecen sanciones. O sea que a nosotros nos tiene que preocupar esta situación. O sea, como no sé, yo digo, estamos entendiendo que esos decretos son ilegales. ¿Me entienden? Porque los han dejado sin efecto ya esos decretos supremos. Entonces, los han dejado sin efecto, pero en su momento estaban vigentes. Entonces, si yo dejo sin efecto algo, significa que estaba vigente, lo estoy derogando. Estoy derogando, entonces significa, derogando o abrogando en algunos casos, entonces significa que eran legales. Ahora, el tema de la aduana, nosotros hemos hecho una consulta donde dice, pues entonces los decretos no están vigentes, no sé, queremos que nos aclare, ¿no? No responde. No responde, porque la fuerza mayor estaba justificada, señores, en la cuarentena. Entonces, eso se dan cuenta. Se dan cuenta. Y no solamente la fuerza mayor, sino porque había normas de respaldo. ¿Se dan cuenta? Nosotros ya hace mucho tiempo en los foros de análisis justamente en temas tributarios, se preguntaba si inclusive los incumplimientos que había en todas las materias, porque se cayeron facilidades de pago, no se cumplió obviamente con las declaraciones juradas, menos con el pago, ¿no? Estábamos en una cuarentena rígida, ¿no? Entonces, en un momento donde, no sé, era prioritario para el país y para todas las personas, ustedes también les ha de pasar eso, era prioritario tener plata en efectivo por si, no sé, necesitaba atención médica o comprar medicamentos, no sabía cuándo se iba a volver, ¿me entienden? Entonces creo que nadie estaba pensando, mi facilidad, no pagaré mi facilidad. Por eso que inclusive hubo prórroga en el tema bancario, ¿me entienden? Que prácticamente la ciudadanía ha forzado que sea hasta diciembre 2020, ¿verdad? Y que se regularicen los pagos 2021 porque no querían que sea solamente hasta septiembre y todas esas cuestiones. Pero en tema tributario, señores, ya se están notando los primeros desfases. ¿Entienden? Está habiendo sanciones por incumplimientos en el tema en tiempo de cuarentena rígida. ¿Entienden? Y todavía yo les pregunto, ¿cuántos incumplimientos más han habido? Porque después de la cuarentena rígida, que terminó en julio, ya se volvía junio, ya estaba volviendo una cierta normalidad. Bueno, eran con números pares, ¿no? No se permitía. Julio un poquito más, digamos, pero de todos modos no había una normalidad en las instituciones públicas, ¿no? Entonces ustedes ya me contarán si les está tocando esos temas, porque obviamente yo les he dicho, además, quiero que sepan, esto es una retroalimentación. Si ustedes sus experiencias también, coméntemelas, compártanlas con el curso, ¿me entienden? Entonces, aquí nos sirve saber si están sancionando, no están sancionando, sirve saber eso. En materia de derecho administrativo sancionador, también rige, al igual que el penal, el error de tipo y el error de provisión, que son eximientes de responsabilidad, señores. ¿Me entiendes? El error de tipo y el error de provisión
significa que yo puedo hacer algo que no sé que es delito o que es sanción. Y como no conozco, me pueden eximir de la responsabilidad. No sé si pongamos, llega una persona del campo, no sabe leer, no sabe escribir, y no sé, y de repente le dan un billete falso, y él ese billete lo intenta hacer pasar. Entonces, ahí puede surgir, puede aplicarse en el error de tipo, el error de previsión, porque no conoce el billete, no sabía que era falso. A él lo han engañado también. ¿Me entiendes? Entonces, no puede ser a la cárcel, ¿no ve? Entonces también él está considerando que su acción es legal, ¿se dan cuenta? Y sin embargo es ilegal. Ahora, a eso se refiere. También son eximientes de responsabilidad, ¿se dan cuenta? También, por ejemplo, las causales de responsabilidad también se da, por ejemplo, cuando no ha causado supuestamente algún tipo de daño, ¿no? También, digamos, en materia de contrabando, dice, comete el que cometiera en cualquier medio de transporte público de pasajeros. Obviamente, yo meto mi valija con droga a una flota y me pillan y la flota no tendría que ser responsable, ¿verdad? Porque la flota no sabía que había en el maletín. ¿Se dan cuenta? Claro, es difícil muchas veces que la flota diga que no sabía que había contrabando cuando tiene un compartimiento secreto, ahí están 50 taques de coca, ¿no ve? Entonces tampoco pues ya, no sabía que había esto en mi compartimento. Entonces, algunas cosas obviamente pueden ser causales de eximiento y otras no, ¿me entienden? Y otras no. Y eso también tiene que aplicar la lógica. Ya, a ver, entrando ya a fondo de lo que es el tema del derecho administrativo sancionador, entonces llegamos a la conclusión de que en el Código Tributario nos habla de los máximos y los mínimos. ¿Y cuáles son los máximos y mínimos? ¿No? Nos dice que puede sancionarse de 50 UFBs a 5.000 y le delega el legislativo. Entonces le dice, el mínimo que vas a poner sanciones son 50 UFBs y el máximo son 5.000. No podría haber una sanción que sea por más. ¿Me entienden? No podría haber por más, ¿ya? Por más que sea reincidente. ¿Me entienden? Por más que sea reincidente. Digamos, tenemos entendido que la reincidencia va a ir subiendo gradualmente las sanciones, pero en este caso no podría pasar de los 5.000 UFBs. Es parecido a los 30 años de prisión, ¿verdad? No sé, digamos, alguien mata, lo descuartiza, como ahora estamos viendo descuartizamientos todos los días, está poniéndose de moda los descuartizamientos, entonces, digamos, alguien rapta, viola, lo mata y lo descuartiza. Le van a sancionar, obviamente, por haberlo matado, que los 30 años, ¿me entienden? Entonces, no va a haber, en este caso, una sumatoria de condenas por el rapto, la violación y otros delitos. Entonces, si hay una reincidencia, Novelia va a cumplir 30 años. Entonces, no va a graduarse una reincidencia porque se está poniendo el máximo. En materia administrativa, entendemos que a alguien ya la han sancionado con 5.000 UFBs, que es lo máximo. En caso de una reincidencia, no podría decirse, no, pues ahora va a ser 8.000, o sea, 5 más 5, digamos, o 10.000, o no me entienden. Entonces, no podría ahí, en el tema de las reincidencias, aplicar varias veces los 5.000, ¿ya? Entonces, la reincidencia, ¿qué va a ser? 5.000 también, no podía ser más. No podía ser, si la sanción es 5.000, no podía ser, y en reincidencia más. ¿Me entienden? No sé si estoy siendo claro en eso. A ver, en las clasificaciones, por ejemplo. Ya, vamos a ver. En las clasificaciones, el Código Tributario, en su artículo 160, nos clasifica las contravenciones tributarias en omisión de inscripción en los registros tributarios, no emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente, omisión de pago, contrabando contravencional, lo que conocemos que es menos de 200.000 UFBs, y lo que sería incumplimiento de deberes formales, ¿ya? Ahora, ¿cuáles nos atinge en materia aduanera? Inscripción la omisión de inscripción en los registros tributarios, sí, es aplicable en materia aduanera. Yo me tengo que registrar como importador, ¿verdad? En impuestos me tengo que registrar para que me den el NIT, ¿ya? Y esa es una obligación formal. Ya, a ver, la no emisión de factura o nota fiscal, esa es una contravención solamente aplicable en materia impositiva, lo que tiene que ver con impuestos nacionales. La omisión de pago sí es una contravención que se puede aplicar en materia aduanera.
Y el contrabando contravencional, también. El incumplimiento de deberes formales, también. Son contravenciones administrativas aplicables a la materia que estamos viendo. Ya. ¿Cuáles son las sanciones que se dan en materia administrativa? Las sanciones que se dan en materia administrativa, por supuesto, son que la multa, la clausura, la pérdida de concesiones, privilegios, prerrogativas tributarias, la prohibición de suscribir contratos con el Estado por el término de 3 meses a 5 años, el comiso definitivo de las mercancías y la suspensión temporal de actividad. Esas son las sanciones. Por excelencia, los fisios que ponen, multa, ¿verdad? Impuestos por la no emisión de factura o por la no inscripción, te aplicará clausura, ¿no? En materia aduanera no va a aplicarse la clausura como una sanción a una contravención administrativa. La pérdida de concesiones, privilegios y prerrogativas, sí es una sanción que se puede dar en materia tributaria, en materia aduanera, ¿no? La pérdida de concesión. ¿Se podría alguien hacer perder su calidad de OEA? Sí, podría ser una sanción en la cual pierda la calidad de OEA o pierda ciertos privilegios que podría tener. En materia tributaria de impuestos internos será inclusive hasta la pérdida, digamos, de una exención en la LIUE, ¿no? La prohibición de suscribir contratos con el Estado, si bien está la sanción, no está normada en los reglamentos, por si acaso, y nunca la han utilizado. Porque como que las administraciones tributarias como impuestos y la aduana buscan más, si se dan cuenta ustedes, la recaudación más que la prohibición de suscribir contratos. Entonces, ese es el numeral 4, es una sanción muy poco aplicada. El comiso definitivo de mercancías, sí, es una sanción que sí bien se podría prohibir que alguien deje de ser importador, deje de cierre el negocio o algo así. Si bien existe la sanción, también es otra de las sanciones poco aplicadas en los reglamentos específicos. Ya, muy bien. A ver, el 165 bis en materia aduanera señala específicamente que contravención aduanera, desarrollo de una operación o gestión aduanera incurra en actos u omisiones que inflijan o quebranten la ley y las disposiciones administrativas de índole aduanera que no constituyan delitos aduaneros. Las contravenciones aduaneras son las siguientes, dice: los errores de transcripción en las declaraciones aduaneras que no desnaturalicen la precisión del aforo de mercancías o liquidación de los tributos aduaneros. Ya, los errores de transcripción en las declaraciones aduaneras. La cita de disposiciones legales pertinentes, cuando de ello derive un pago menor de los tributos. El vencimiento de los plazos registrados en aduana, cuando de forma oportuna el responsable del despacho aduanero eleve a consideración de la administración aduanera la justificación que impide el cumplimiento oportuno de una obligación aduanera. En este caso, si el incumplimiento del plazo nace de la obligación de pago de tributos aduaneros, estos serán pagados con los recargos pertinentes actualizados. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que nos va a sancionar la aduana? Nos va a sancionar por los errores en la transcripción en las declaraciones aduaneras, por la cita de disposiciones equivocadas que no son pertinentes, el vencimiento de plazos en la aduana me va a sancionar, siempre y cuando no haya justificación, ¿no? Me va a sancionar. El cambio de destino de la mercancía que se encuentra en territorio aduanero, siempre que éste haya sido entregado a una administración aduanera por el transportista internacional diferente a la consignada en el manifiesto, ¿verdad? Si un cambio de destino se va a sancionar la resistencia a órdenes e instrucciones emitidas por la aduana nacional a los auxiliares de la función pública aduanera, a los transportistas internacionales de mercancía, a los propietarios de mercancías y a los consignatarios de las mismas y operadores de comercio exterior. La falta de información oportuna solicitada por la aduana nacional a los auxiliares de la función pública aduanera, eso especialmente se refiere a las agencias despachantes y a los transportadores internacionales de mercancías. G dice que cuando no se contravenga lo dispuesto en el literal C del artículo 12 de la presente ley, ya los que contravengan la presente ley y sus reglamentos y que no constituyan delitos. Obviamente, cuando se pone cuando se pone, por ejemplo, ¿qué les puedo decir? Normas genéricas, es decir, el que contravenga de cualquier manera cualquier reglamento, ¿me entienden? Eso es lo que incumple la tipicidad, ¿ya? Y ustedes
van a ser encargados de buscar lo que son la tipicidad de materia. Les voy a dar un pequeño trabajito que va a exponer A ver, ¿qué nos dice el artículo 165? Dice, las contravenciones en materia aduanera serán sancionadas ¿con qué? Como les he dicho, de 50 a 5.000 UFBs y la suspensión de actividades de los auxiliares de la función pública aduanera, es decir, las agencias despachantes y los autores de comercio exterior por un lapso de 10 a 90 días. La administración podrá ejecutar total o parcialmente las garantías constituidas a objeto de cobrar multas indicadas en el presente artículo. Las agencias despachantes, los auxiliares de la función pública tienen constituidas garantías, ¿no? Pólizas de garantía que están constituidas a favor de la aduana nacional. Entonces, esto podría generar, por supuesto, la ejecución de esas boletas de garantía. Otro aspecto que se va a sancionar es incumplimiento de deberes formales. Dice, el que de cualquier manera incumpla los deberes formales establecidos en el presente código, disposiciones legales tributarias y demás disposiciones normativas reglamentarias, será sancionado con una multa que irá desde las 50 UFBs hasta las 5.000 UFBs. Dice, dará lugar a la aplicación de sanciones en forma directa, prescindiendo del presente sancionador previsto en este código las siguientes contravenciones: falta de presentación de declaraciones juradas. La no emisión de facturas se dejó sin efecto por la sentencia constitucional 6 del año 2014 y las contravenciones aduaneras previstas con sanción especial. O sea, ¿hay sanciones directas que no cumplen el presente sancionador? Sí. Entonces hay dos tipos de sanciones. Una que tiene que cumplir un presente sancionador y otras que se aplican directamente. ¿Me entienden? Por darles un ejemplo, en materia tributaria, si uno no presenta una declaración jurada, tengo que presentar hasta la fecha de vencimiento, digamos hasta el 14 o 15 de cada mes, no presento, al día siguiente ya me genera una multa automática por no presentar. Eso ya es, ¿entienden? En cambio, otras tienen que abrirme un procedimiento sancionador, ¿se dan cuenta? Un procedimiento sancionador, donde yo pueda presentar descargos, notificarme el auto inicial de sumario contravencional y finalmente notificarme, darme 20 días de plazo para descargar y después dentro de los 20 días se emitirá la resolución sancionatoria. Ya. A ver, aquí les estoy mostrando un cuadrito que es un anexo de clasificación de contravenciones aduaneras, ¿no? Aquí tienen la resolución de directorio, la primera 037 del año 2001, la 12 del año 2007, la 17 del año 2009, la 6, la 13 del año 2015, la 20 del año 2015, la 21 del año 2015, la 30 del año 2015. Es un pequeño resumen para conocimiento de todas las resoluciones que han salido en contravenciones aduaneras. Ya. ¿Cuál es el procedimiento sancionador en materia administrativa sancionadora? A ver, como les había mencionado, lo que establece el procedimiento sancionador en el artículo 164 del Código Tributario es que se va a emitir un acta, un auto inicial de sumario contravencional, una ISC, ¿no? Y se va a dar 20 días de plazo para que se presente descargo. Y finalmente la resolución se va a emitir en los siguientes 20 días. Es un procedimiento bien sencillo. Dice que cuando la contravención sea establecida en acta, esta suplirá al auto inicial de sumario contravencional. En la misma deberá indicarse el plazo de presentación de descargos y vencido se emitirá resolución final de sumario. En caso de denuncias, dice, la administración podrá verificar el correcto cumplimiento de las obligaciones del sujeto pasivo tercero responsable utilizando un procedimiento especial, ¿ya? Ya, ahora, el artículo 187, ya no, quiero mostrarles un reglamento, el procedimiento que se ha establecido para la determinación. Esta es la RD. Esta es la RAPE 01029 del año 2016, del 30 de diciembre del año 2016. Esta RAPE, en su resuelve primero, aprueba el procedimiento sancionatorio y de determinación, que en anexo forma parte, dice, de la presente resolución, ¿ya? Este procedimiento sancionador establece en su artículo 5, lo que es el procedimiento sancionatorio por contravenciones tributarias y aduaneras, ¿no? Tiene sus disposiciones generales
y la forma de inicio, ¿no? Ustedes saben que las formas de inicio puede ser dentro de un procedimiento contravencional que está no vinculado al procedimiento de determinación y un procedimiento contravencional que está vinculado al procedimiento de determinación. Entonces, cuando me están fiscalizando, pueden encontrar contravenciones y me pueden sancionar por esas contravenciones, ¿verdad? Y se levanta actas y que forma todo parte, en este caso, la vista de cargo es que hace a su vez de auto de sumario contravencional, ¿verdad? Y cuando no está vinculado a un proceso de determinación, lo que va a hacer el fisco es emitir un auto inicial de sumario contravencional, darme 20 de lo que acabo de mencionar, ¿no? El procedimiento 168. Si no, se aplica el procedimiento del artículo 98 del Código Tributario. Si está vinculado a un proceso de fiscalización, el artículo 98. Si no está vinculado a un proceso de fiscalización, vamos a aplicar el artículo 168 del Código Tributario. ¿Quiénes son competentes? Nos dice para iniciar un proceso sancionador. Dice la Gerencia Nacional de Fiscalización, las gerencias regionales, las administraciones de aduana. Son las entidades, las unidades de la aduana nacional para iniciar un procedimiento sancionador. ¿Ya? El procedimiento contravencional dice no vinculado al procedimiento de determinación. Es lo que les decía, cuando el procedimiento no está vinculado a una fiscalización. Dice que las diligencias preliminares estarán a cargo de las instancias competentes señaladas en el artículo 7 del presente procedimiento. Y nos dice 1, cuando se constate la existencia de indicios de una contravención, la instancia competente impulsará de oficio el inicio del procedimiento a través del AISC, el auto inicial de sumario contravencional, y cuando la posible contravención emerja de una denuncia, dice, esta deberá contar con los elementos probatorios suficientes y debe ser presentada de forma escrita ante cualquier instancia de la aduana nacional, instancia que de acuerdo a su competencia puede determinar el inicio del proceso o remitirla a la autoridad competente. Presentada la denuncia se valorarán las circunstancias de los hechos y los elementos probatorios que fundamentarán el auto inicial de sumario contravencional. El inicio del procedimiento, ya se va a emitir la ISC, y aquí, como ustedes pueden ver, la ISC tiene que tener fecha de emisión, tiene que tener nombre, razón social del presunto contraventor, acto o omisión que origina la contravención y la norma específica que hubiese incumplido. Es decir, a mí me dirán, obviamente el número, la fecha, me dirán, no sé, Carlos Herrera, y me tienen que decir qué he hecho. En la declaración efectuada, DUI número tanto del año 2021, usted, digamos, ha presentado fuera de plazo la declaración. No sé, puede ser con minutos, porque he visto con minutos, con segundos, o me dirá que ha sido en la siguiente, me dirá específicamente y me dirá la norma que estoy incumpliendo. Incumplido el artículo tanto, inciso tanto, sancionado con 5.000 bolivianos. Ahorita vamos a ver ese tema, ¿ya? Me tiene que decir cuál es la sanción aplicable, el plazo y lugar donde puedo presentar descargos, y la firma de la autoridad competente. Lo que les estoy leyendo, compañeros, respecto al inicio del procedimiento sancionador y lo que ¿qué tiene que contener la ISC? Yo les digo, para llegar a esto, ha habido muchas sentencias constitucionales, muchas impugnaciones, porque muchas veces, al igual que impuestos nacionales, las sanciones no se entendía qué había hecho. Y si yo no entiendo de qué se me está acusando, entonces no entiendo de qué voy a presentar descargos. ¿Me entienden? Si me dicen, usted ha incumplido las instrucciones de la aduana, y no me dice cuál instrucción, cuál específicamente, y me dice cómo lo he incumplido, no me pueden sancionar por esa contravención. Por eso cuando yo les digo el artículo 9 de esta RAPE que les estoy leyendo, es importante, porque ustedes tienen que controlar, cuando nos notifiquen una ISC, tiene que cumplirse con el artículo 9. La ISC tiene que tener ese contenido, señores. Y si la ISC no tiene ese contenido, entonces la ISC está mal. ¿Se dan cuenta? Y puede impugnar. Eso está vulnerando el principio de legalidad. Eso es indefensión. Si a mí me dicen, en cualquier instancia, no, Herrera, usted lo voy a sancionar, o me van a acusar de un delito penal, tengo que saber cuál delito penal. Tengo que saber qué acción he hecho, qué he hecho. ¿Me entienden? ¿Cuál es la conducta contraventora? Y tiene que notificarse al contraventor. Bueno, y usted sabe ya el tema de notificaciones, los miles de problemas que hay cuando te notifican, obviamente, en aduana frontera, ¿verdad?
cuántos problemas de las notificaciones de contravenciones cuando te pegan la notificación en frontera, ¿no? Y bueno, las notificaciones por correo electrónico, por la plataforma electrónica, cuando inclusive algunos ya han dado de baja, ya se han dado de baja como operadores, o ya no tenían funcionando su sistema, no, porque pasan años. Yo puedo hacer una importación año 2021, estoy activo, y digamos que el año 2022 cierro mi negocio, ya no tengo correo electrónico, no tengo la plataforma, y me notifican por plataforma, o me notifican en frontera, un auto inicial de sumario contravencional, ¿no ve? En aduana frontera, o sea, como si yo pasaría todos los días por frontera, ¿no? Esos son, por ejemplo, los problemas, bueno, pero son otros seguramente que ustedes van a ir analizando. Tramitación y presentación de descargos. Me tiene que decir que tengo que presentar descargos y me tiene que decir además dónde tengo que presentar los descargos. Tengo 20 días, ¿me entienden? No solamente me tiene que decir tiene 20 días, me tiene que decir tiene que presentar los descargos en la Gerencia Nacional de Fiscalización, en la Regional Aduana Interior, La Paz, no sé. Me tiene que especificar. Y después de eso, una vez que se concluye, se va a emitir la resolución sancionatoria. El artículo 12 nos dice la resolución final. Inclusive se está diciendo qué debe tener la resolución sancionatoria. ¿Me entienden? La resolución sancionatoria, bueno, aparte de tener número, fecha, nombre, razón social, número de ISPRO para identificarlo, tiene que tener una relación de las pruebas de descargo. ¿Qué significa esa alegación? Valoración de las pruebas de descargo. Tiene que valorar las pruebas, tiene que alegar, tiene que decir que mis pruebas no valen. ¿Por qué? Porque, no sé, no son pertinentes. Te estoy pidiendo de la importación que has hecho en enero 2021 y me estás presentando, no sé, del año 2016. No es pertinente. Yo muchas veces he visto que no te valora, no presentó la legalizada. O sea, muchas veces no se puede tener, pues, en original. Alguna vez hemos discutido si los correos electrónicos son o no son prueba. Porque algún importador, su proveedor estaba en Singapur, ¿no? Y le ha mandado una certificación por correo electrónico. Hemos presentado esa prueba. ¿Y qué ha hecho la aduana? No responde, o sea, prefiere no responder, no prefiere, ¿vale o no vale? Esa certificación en PDF que ha venido por correo. Porque obviamente en Singapur no puedo, hasta hacer por Singapur, hasta que me legalice la prueba la Cancillería de Bolivia en Singapur, que por cierto no sé si hay Cancillería o hay alguna representación boliviana, ¿me entienden? Hacer la legalización, mandar a la Cancillería boliviana o el apostillado, ¿se dan cuenta? Hacer no, imagínense, ¿no? Imagínense, o sea, 6 meses me va a tardar ese tema. Cuando el comercio exterior, ustedes mejor que yo conocen la volatilidad del comercio exterior. En comercio exterior, señores, cuenta los minutos, cuenta las horas, cuenta los días en ciertos productos, ¿verdad? Entonces, cuando la aduana o impuestos quieren ser muy legalistas, o sea, o la prueba tasada nos vamos, cuando en comercio exterior, inclusive las proformas, cotizaciones, no sé, otras cosas son pruebas que no pueden obtenerse legalizadas. Yo hace años me acuerdo de un recurso de inconstitucionalidad que han plantado los exportadores, porque impuestos te depuraba las facturas que no cumplían con la RND. Y si yo traigo una factura de China, ¿en qué idioma creen que está? Está pues en chino, ¿no ve? Y claro, el impuesto, ¿qué es esto? Así lleno de garabatos, rayas, ¿no ve? Depurado. Ustedes me dirán, ¿será posible que pase? Eso pasa, ha pasado, señores. Eso, por ejemplo, es la extraterritorialidad de una norma. Muchas veces en primer año de Derecho hablamos de la territorialidad, es decir, las normas bolivianas rigen en Bolivia. Solo en Bolivia rigen las normas bolivianas. Y lo mismo, cada país rige su país. Aquí en Bolivia no nos van a hacer cumplir una norma china, ¿no ve? Pero cuando aquí en Bolivia al importador yo le exijo que la factura venga en cierto formato, conforme la RND de impuestos, entonces estoy pues haciendo extraterritorial mi norma.
¿Saben qué? Se depuraba pagos en el exterior porque no habían cumplido con la bancarización. Cuando en China tienen otra política, ¿me entienden? Y no puedo cumplir, y aparte dice bancos regulados con el sistema de la ASFI, ¿no? Y los bancos de China, obviamente, que no están regulados con la ASFI, ¿no? Entonces, entienden ustedes que hay formas donde el fisco, los fiscalizadores malinterpretan la norma, se exceden, abusan de sus facultades. Eso, por ejemplo, y tienen que valorar la prueba. Yo les digo, en los correos electrónicos y la prueba electrónica, no la valoran, no la valoran, prefieren no pronunciarse. Y si no se pronuncian, señores, están violando un derecho constitucional. Tienen que pronunciarse sobre cada alegación. A cada cosa que yo digo me tienen que responder. A cada prueba que yo presento me tienen que responder. Eso es valoración de descargo, señor. Yo alguna vez he visto procesos sancionadores impuestos en la aduana. De la prueba 1 a la 100, no se considera así por la 1 a la 100. Aunque sea trabajo, señores, tiene que valorar una por una. Es decir, de la prueba 1 a la 10 es una escritura pública. ¿La valoro sí o no? ¿Y por qué no? ¿Y por qué sí? ¿Y qué valor tiene? Eso es una regla, eso se llama la ponderación y la fundamentación. O sea, a los abogados en derecho nos enseñan cómo se pondera, inclusive. ¿Me entienden? Cómo se pondera. Y bueno, el registro. Yo recuerdo un caso de un proceso sancionador de un cliente que presenta el pago, porque le inicia un proceso sancionador tambo quemado. Paga, no, perdón, al revés. El destino final era Santa Cruz, aduana interior Santa Cruz. Mete la mercadería y en Santa Cruz le sanciona. Había llegado fuera de plazo. Perfecto, paga. En el acto, porque tenían que también sacar la mercadería, entonces paga en el acto. Y después le vuelve a iniciar frontera, tambo quemado. Y le dicen tambo quemado, ya presentado, bueno, primero ahí vamos a discutir un tema de la competencia. ¿Quién es competente para sancionar esos casos? Es un tema, les digo, latente, actual. El tema de esa competencia que les estoy diciendo. Hasta el día de hoy no se aclara. La aduana dice, ambos son competentes. Cuando entendemos que el destino final sería el competente, aduana interior Santa Cruz. ¿Es perjudicial para el importador? Pues es perjudicial, porque nadie vive pues en tambo quemado. El importador no vive en tambo quemado. Y las notificaciones se hacen en tambo quemado. Entonces, imagínense ir a tambo quemado a presentar descargos. Y encima, a los descargos, se presenta y dice, ya, voucher, se pagó. Y dice, no vale, tiene que ser con el código 422, tiene que ser aquí en la aduana frontera. ¿Qué es lo que se está planteando en ese caso? Por supuesto que aquí existe un nobis in idem. ¿Qué es el nobis in idem? No me pueden procesar ni sancionar 2 veces por el mismo hecho. Y para mí existe un delito de exacción. Yo sugiero, inicie un proceso penal al funcionario de la aduana, tambo quemado. Porque él no puede decir, no, pues este voucher no es a mi código, entonces no vale. Y además no me has presentado en original. Eso vulnera no solamente la buena fe, el interés con el que deben actuar los funcionarios públicos, la presunción de inocencia, la verdad material. Entonces, ¿dónde queda la verdad material? Entonces queda en un discurso, queda en la norma. ¿Me entienden? Y yo digo al margen, porque muchos de los despachantes están peleando y dicen, no, es que lo que pasa es que tiene que ser Santa Cruz porque es destino final. El otro y mucho más es un despacho anticipado. Yo digo, bueno, ya más allá de que sea competente el de Santa Cruz, hay nobis in idem, y hay un delito que se llama exacción. No te pueden sancionar 2 veces. O sea, ya si la aduana considera que cualquiera de los 2 es competente, no pueden los 2 sancionarte, ¿me entienden? No pueden los 2 sancionarte, ya sea que a cualquiera de los 2 cuentas, que sea frontera o interior Santa Cruz, donde deposites, da lo mismo si eres importador. ¿Me entienden? Entonces, eso es lo que debe cumplir.
La resolución sancionatoria tiene que tener toda esa valoración, señores. Y si no cumple con esa valoración, es ilegal. Por eso estamos acá, viéndolos. Por eso hemos comenzado por los principios, para poder entender cuál es la función del servidor público. Y el servidor público no puede decir, no, no me da la gana de valorarte, porque me caes mal. ¿Entienden? No puede. Porque entonces, si él está, no me está valorando prueba, está incumpliendo sus deberes, está cometiendo un delito. ¿Me entienden? Está incumpliendo la norma. Porque no pueden forzar una sanción sobre pretexto de irte depurando las pruebas. En un tema de impuestos hemos tenido que iniciar un proceso penal. Porque ya es el colmo, ¿no? Pareciera que están buscando el pretexto, así cualquier tontera, ¿no? Para depurarte la prueba. En un caso, me acuerdo, no cumple con los principios de contabilidad generalmente aceptados, depurada la prueba. Así nos ha dicho la aduana. Queremos saber cuál de los principios. Primero, discutamos también entonces si se ha incumplido un principio, ¿cuál? ¿Y cómo? No puede ser, sin cumplir los principios de contabilidad, depurada la prueba. Los libros mayores no cumplen con los principios. ¿Cuáles principios, me entienden? Porque impuestos tampoco te acepta todos los principios, ¿me entienden? Tiene que haber una norma. Una norma, ya, yo les digo una cuestión, tiene que haber una norma que me diga cómo tienen que ser los libros. Ya está bien, el cliente no ha cumplido con las fechas correlativas. Eso no es causal de depuración, pero eso no significa que los libros mayores no valen. Tiene que haber, es decir, si habría una norma, digan, los libros mayores se llevarán conforme al orden cronológico, o sanción de su nulidad, digamos, bueno, ya perfecto, no hemos cumplido con el orden cronológico. Va a haber una sanción, pero la sanción no la puede poner el fiscalizador. Eso quiero que me entiendan cuando hablo del principio de legalidad. Yo he visto en una fiscalización, señores, les voy a mostrar para mañana, que se la depura por el solo hecho de que no está, ¿cómo se dice? No cumple con los principios, y no dice cuál principio. Y lo único que se ha hecho, bueno, yo les digo, efectivamente, el orden cronológico en las fechas no está en el libro mayor. Miren, pero ya, de todos modos, lo que yo quiero es que veamos quiero que veamos ese aspecto, ¿ya? Muy bien, ya hemos llegado a la hora. Yo quisiera que para hacer más interesante el análisis de los siguientes casos, y ustedes van a entender que a mí me encanta hacer estudios de caso porque quiero que ustedes lo que hemos aprendido hoy día lo plasmen en la búsqueda de un fallo. ¿Me entienden? Yo quisiera que encuentren un fallo, una sentencia, ¿me entienden? Ya sea, y para esto no les digo que tienen que viajar a Sucre a buscar, no. Por internet, entren en la página del Tribunal Supremo de Justicia o de la AIT, ¿no? Resoluciones jerárquicas y fallos, ustedes me expongan. ¿Cuántos son en el curso, perdón? Doctor, buenas noches. Creo que somos 18 o 19. 18, 19. Sí. A ver, podemos hacer, para discutir, podría ser 4 grupos de 5. Bueno, estimado doctor, son 19 participantes. En la lista, el número 13 abandonado, en total son 19 los que están presentes. 19, entonces grupos de 5, un grupo va a ser de 4. ¿Ya? Entonces yo les pediría grupos de 5, ¿y qué es lo que les voy a pedir específicamente? Tampoco se asusten, yo quiero que encuentren una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia o una resolución jerárquica de la AIT. ¿Sobre qué específicamente? Sobre alguna sanción, una contravención, preferentemente de la aduana. También voy a aceptar de impuestos nacionales, pero preferentemente de la aduana, es nuestra tema, aunque en materia tributaria vamos de la mano, pero preferentemente una contravención aduanera. Pero escúchenme, tiene que ser una sentencia donde el fisco hubiese perdido. Esa es la condición. Hubiese perdido el fisco.
¿ya? Donde la aduana hubiese querido sancionar al importador o a la agencia despachante y como consecuencia salga una resolución sancionatoria, por supuesto, vayan a un proceso, a un proceso, una impugnación, ¿no? Que puede ser la IT por la vía administrativa, o si ha ido un contencioso tributario también es posible que haya salido una sentencia, o una sentencia de un contencioso administrativo también podría ser en Sucre, donde el resultado sea que pierda el fisco, eso quiero. Ya sea y quiero que me analicen ustedes, ¿por qué ha perdido el fisco? Puede ser por muchas cosas, ¿no? Lo que yo quiero, miren, escúchenme bien, quiero que encuentren un fallo donde el fisco haya intentado sancionar a alguien erróneamente. No correspondía la sanción, ¿ya? Y obviamente quiero que ustedes me digan, me cuenten la historia, ¿verdad? He hecho un caso, un contribuyente ha hecho esta cosa, digamos, ha importado, ha presentado esto fuera de plazo, no sé. Ha hecho esta cosa, ha presentado descargos, tales descargos, el fisco sacó resolución, o sea, así un pequeño resumen, ¿me entienden? Un pequeño resumen y emitió un fallo, se impugnó y en el fallo quiero la ratio decidente. Quiero saber qué ha dicho el tribunal. Ha dicho el tribunal, ha dicho que tenía la razón porque quiero fallos donde hubiese perdido el fisco y que me diga por qué ha perdido el fisco. ¿Me entiende? La explicación, porque muchas veces se ha sancionado mal, porque es genérica la sanción, porque fuerza, porque no valora la prueba, ¿me entienden? Eso quiero que veamos. Y quiero que con ustedes veamos que es en la vida real, Para que yo lo que les estoy contando de estos errores en la sanción, vean que no es un invento mío, y que ustedes vean que hay sanciones y que se puede impugnar. Yo les digo siempre a mis alumnos de pregrado a veces, ellos piensan que porque es el fisco, porque, no, ven el fisco así como, wow, así una cosa que, si el fisco te sanciona, es como si estaría sancionando, como fuera palabra de Dios, parece. Yo les digo a los chicos, no se asusten, nunca se tienen que asustar. Para eso estamos al otro lado, abogados, auditores, contadores, y justamente para hacer prevalecer nuestros derechos. Entonces tenemos que conocer, ¿me entienden? Conocer. Yo siempre les digo, buscamos precedentes, encontramos un caso parecido y con eso vamos adelante. Nos sirve para remar en el proceso sancionado, ¿ya? Entonces, como la siguiente clase es el día miércoles, ustedes organícense de acuerdo a afinidad. La exposición será, pues, cada uno unos 10, 15 minutitos, un ratito, para que nos expongan. Tal vez preferentemente, les digo, siempre fallos de última instancia, por favor, de la Suprema, de la Tribunal Supremo de Justicia. Traten de mezclarse entre los autores para que entiendan, porque también hay cosas bien técnicas que los abogados tampoco entienden. Hay procedimientos que también los contadores no entienden, los auditores no entienden. Entonces, sería bueno que hagan un equilibrio y se complementen, ¿me entienden?, en ese tema. Y aparte, yo les voy a pedir un criterio propio en cada cosa, que un análisis propio. Ustedes me digan, doctor, si tenía la razón el contribuyente, o tenía razón por el fisco, ¿no? Tal vez la sanción estaba bien, ¿no? Entonces, pero bueno, ese es el ejercicio, un pequeño ejercicio para el día miércoles. ¿Ya? Ok, entonces sería todo. Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta? Creo que nada, doctor. ¿O tienen alguna consulta? Doctor, si usted me permite, si gusta se puede quedar o se desconectan o no hay problema, pero como es para el día miércoles, yo quisiera ayudarles con los grupos. ¿Están de acuerdo? ¿Está bien? ¿O ya tienen sus grupos de otro módulo? ¿Sí? Estimada Karen, nosotros ya tenemos grupo, ya somos 5, justamente ya hemos armado un grupo. Ah, ya, entonces si ya tienen grupo, entonces no hay ningún inconveniente. Estimado doctor, quería comentarle algo. Nosotros manejamos lo que es un cronograma, cada inicio de módulo, para que los alumnos sepan el tema de qué actividades tiene cada módulo. Ahora le voy a compartir a su WhatsApp el cronograma que tenemos, y quiero también informarles a los alumnos que en la segunda semana no teníamos ninguna tarea, pero la doctora Peñalosa dejó una tarea. Entonces, el examen final ya no sería por 60 puntos, sería por 40 puntos, porque vamos a tener una tarea
que va a valer 20 puntos. Voy a corregir el cronograma y se los voy a enviar aquí al grupo de WhatsApp. Esto no ocurre, es algo que no lo habíamos hecho, pero les pido el favor que comprendan que la docente colocó una tarea más y les conviene porque así tienen más posibilidades de tener una mejor calificación. Estimado doctor, entonces lo veo el día miércoles, los alumnos indican que ya tienen grupos, entonces me parece genial. Lo vemos el día hasta miércoles. luego, gracias. Buenas noches a todos. Hasta luego.